Cordial saludo, estudiantes. Continuamos con la determinación del decil 6. Nosotros, para determinar el decil 6 en su posición, comenzamos como decil 6 igual, colocamos los valores. Recuerden que es K por el total de datos. K representa el decil 6 por N, que es el total de datos dividido entre 10. Nosotros buscamos este dato, siempre vamos a buscar este dato, siempre, para ubicarnos en la posición en la que él está. Y ese valor del resultado lo buscamos en la frecuencia acumulada. Entonces, eso dice que es igual, o sea, 900 entre 10 da 90. Buscamos el valor acá y vamos a buscar 90 en la tabla de frecuencia. Tenemos el valor de 90 en la tabla de frecuencia. Bien, resulta que aquí está en la frecuencia 87. Obvio que el 90 no va a estar ahí, entonces debe estar aquí en 119. Lo tiene contenido, 119 tiene contenido al 90. Por eso la frecuencia, ¿verdad?, absoluta del decil 6 es 32 y su límite inferior verdadero es 69.5. Y el valor de la frecuencia acumulada anterior es 87. Teniendo esos valores, nosotros nos dividimos, vamos bajando hasta encontrar que nos corresponde seguir. Esto aquí se vuelve y se coloca explicando que es 90, pero el decil 6, acá el decil 6, ya nosotros tenemos claro que el valor que nosotros vamos a utilizar es el valor de 69.5, y como era 119, ¿cierto? El valor de la clase decílica era 90 menos 87, el valor que nos resultó fue 7 sobre 32 multiplicado por la amplitud. Nos queda el valor del decil 6, 0.218 por 10, y este resultado da 2.18 más 69.5, el decil 6 da 71.18. Significa que la calificación 71.18 de los 150 estudiantes seleccionados al azar en una escuela de bachillerato, ¿verdad? Por debajo de ellos el 60% ha sacado calificaciones menores a 71.18. Calificaciones menores de 71.18. Bueno, busquemos el decil ahora 8. El decil 8 vamos a multiplicar 8 por 150 y lo vamos a dividir entre 10. Eso da como resultado 120. Lo colocamos, nos vamos para la tabla de, ¿sí? Ahí buscamos el valor de 120 que se aproxime, y el valor que nosotros miramos que donde contiene 120 es 142, ahí en la frecuencia absoluta acumulada 142, que contiene frecuencia absoluta 23 y el límite inferior es 79.5, y de 142 al límite de la frecuencia absoluta anterior es 119. Este es el que vamos a restar allá. Entonces volvemos nuevamente acá a buscar nuestro decil 8. Una vez que ya lo tenemos listo, decimos decil 8 es igual a 79.5, que es el límite inferior de la clase decílica para 80, donde 120 menos 19 multiplicado por 10 nos va a dar como resultado 79.5 más 1 sobre 23 por 10. Ese valor de 1 entre 23 da 0,0434 multiplicado por 10 va a dar el decil 8 0.434. Al sumárselo a 79.5 aproximadamente nos queda el valor de 79.94. La calificación del decil 8 está en el punto 79.93, o sea que el 80% de los 150 estudiantes que
se tomaron al azar tienen calificaciones por debajo de 79.93, el 80%. Eso es lo que nos indica el decile. Y otra medida que nosotros tomamos son los percentiles. Los percentiles también son valores de posición, pero esto ya va a cambiar. Si aquello eran de 10 en 10, estos van a ser de unidad por unidad. O sea, una unidad equivale a 1%. 2 unidades enseguida equivale al 2%. Y así sucesivamente. 20 unidades, 20%. Eso es lo que son percentiles. A veces se le dice centiles, pero lo más característico es la palabra percentil. Teniendo en cuenta eso, el P sub K, que es el percentil, es igual a K por N sobre 100. Esa es la fórmula que nosotros utilizamos para percentil. El percentil va de unidad en unidad hasta el 100%, lo que le estaba diciendo anteriormente. Ahora, el percentil P sub K es igual al límite inferior de la clase percentílica más el dato de K por N sobre 100 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta multiplicada por la amplitud, que es I. Listo. Ahora definimos cada uno. P sub K, percentil, LI, la clase percentílica. Después venimos y colocamos el valor de el de N, que es el dato total de las frecuencias absolutas. Pasamos y colocamos el valor de F sub I, frecuencia acumulada anterior de la frecuencia de la clase percentílica. Luego traemos nuevamente al valor de F sub I, frecuencia absoluta de la clase percentílica. Y venimos acá, lo último, que veríamos la amplitud del intervalo de clase. Un ejemplo, dice, encuentre los siguientes percentiles: el percentil 30, el percentil 70 y el percentil 10. Entonces vamos a encontrar esos percentiles. ¿Qué hacemos? No, para la forma, teniendo en cuenta la tabla de frecuencia, nuestro percentil, ¿verdad? 30 debe ser igual a 30 por 150. Listo. Pero es por 150. Y aquí estamos tomando ese 1 por 150. Eso va a ser igual, sí, 0 igual a, cancelando los dos ceros nos quedaría 40 y ¿qué? 45. Ese es nuestro resultado del percentil. Y nos vamos y lo buscamos en la tabla de frecuencia, en la frecuencia absoluta acumulada. Mirar dónde está el 45. En la frecuencia absoluta acumulada no puedo coger el 39. Entonces debe estar en 87. Entonces quiere decir que la frecuencia absoluta va a ser 48, el límite inferior va a ser 59.5 y la frecuencia absoluta anterior va a ser 39. Recuerden que son puntos para posición, puede que coincidan con los otros elementos. Bueno, ahora está la fórmula y comenzamos a manejarlo. Vemos el percentil que vamos a hallar, que es el percentil 30-45. Buscamos la fórmula, donde el percentil va a ser igual al límite inferior de la clase percentílica más K por N sobre 100 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta de la frecuencia percentílica. Bien, entonces continuamos. Reemplazamos el valor del límite inferior, que sería aproximadamente 59.5, reemplazamos por 45 menos el valor de la frecuencia acumulada anterior, que sería 39 sobre la frecuencia absoluta, que sería 48, multiplicado por 10. El percentil 30, ahí se nos pasó multiplicarlo por 10, ahorita lo corregimos. Y dices el valor, como acá, ahí. Bueno, dice que es igual a 45 y medimos que el percentil 30, 45 menos 39 sobre 48, eso nos da como resultado 6 sobre 48. El resultado de 6 entre 48 es 0.125. Ese valor se multiplica por 10 y dan 1.25.
y la suma de esos dos daría aproximadamente 60.75. Significa que el percentil, ya 30, tiene una calificación de 60.75. El 30% de los estudiantes que se tomaron al azar para mirar las calificaciones de bachillerato están por debajo del 30% de 60.75, que es la calificación. Todas las calificaciones al 30% están por debajo de 60.75. Ahora bien, ¿qué más vamos a hallar? El percentil, vamos a hallar el percentil 70. Para hallar el percentil 70, comenzamos, cambiamos la fórmula, copiamos, cambiamos el 30 por 70 y 70 por 150 entre 100 da 105. Ese 105 nosotros vamos a la tabla, vamos rapidito para la tabla de frecuencia y buscamos dónde encontramos el 105. Resulta que el 105 está en el 119, su frecuencia percentílica va a ser 32 y su límite inferior verdadero 69.5 y 87 la frecuencia absoluta anterior. Entonces, teniendo todo eso, venimos acá y seguimos buscando el percentil 70. Nuestro percentil 70, buscamos, eso es igual a 59.5 más 45, el valor es 70, perdón, es 69.5, 105 menos 87 sobre 32, que es equivalente a 69.5. Al hacer la diferencia nos queda 18 entre 32 multiplicado por 10, el resultado es 0.50625, 5625 multiplicamos por 10 y eso nos da como resultado el percentil 70, que es igual a 5.62. Luego medimos percentil 70 es igual a 75,12. Quiere decir que el percentil 70 tiene una calificación de 75.2. O sea, el 70% de los estudiantes que escogimos al azar, los 150 estudiantes que escogimos al azar, tienen una calificación por debajo del 75.2. Una calificación por debajo del 75.2. Una vez que hemos tenido el percentil 70, buscamos el percentil 10. Nuestro percentil 10, vamos 70, 10 por 150 nos daría 15. Entonces 15, estamos en nuestra tabla, se ubica aproximadamente aquí, en 23. Entonces la frecuencia absoluta es 17, el límite inferior es 39.5 y la frecuencia acumulada anterior va a ser 6. Entonces nos venimos rápidamente y buscamos el percentil número 10 de la clase percentílica. Vamos atrás y te decimos que atrás, pero no atrás para allá, acá adelante y acá. Entonces 16, 15 menos 6 nos daría aproximadamente 9 entre 17. El valor que tendríamos es 0.529 multiplicado por 10 nos daría 5.29, sumado con 39.5, el resultado sería 44.79. O sea que la calificación, ¿verdad? En el percentil 10, la calificación es de 44.79. Entonces significa que el 10% de los 150 estudiados tomados al azar en una institución de bachillerato fue de 44.79. Estamos por debajo de eso. El 10% de los estudiantes está por debajo de esa calificación. Entonces, como ven, ese nivel es bajo, insuficiente para esos estudiantes. Bueno, bien, entonces nos estaremos viendo en el próximo video, que es sobre la medida de dispersión. Esas también las vamos a trabajar y los videos se los estaré montando muy pronto. Entonces, muchas gracias, hasta el próximo video.